Hola, hola, un vídeo más en el canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, We Work the Land. Soy Josep y hoy vamos a medir las unidades bovis de un antiguo monasterio que fue creado en el año 1213 por la Orden del Cister. Este edificio, lo que queda de él, está en semirruinas, está descuidado. Estamos situados en Cataluña, en la provincia de Lleida, en la población de la Granja d'Escarp, la Granja de Escarpe, y corresponde al monasterio de Santa María d'Escarp, Santa María de Escarpe. Y como os digo, fue creado en 1213, el año 1213, por la Orden del Cister. Hoy en día solo quedan unas ruinas y hoy, sobre estas ruinas, vamos a medir las unidades bovis, las energías del lugar, del monasterio, con la varilla de zaurí, de cobre, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar de 1000 en 1000, saben ustedes que las unidades bovis van de 1000 en 1000, donde 7000 es el límite entre unidades negativas y positivas. Vamos a analizar lo que es todo el monasterio de la Granja d'Escarp, a ver lo que nos da, qué resultado nos da y qué energía tenemos en este lugar. Vamos a averiguarlo, acto seguido. Nos vamos a concentrar previamente. Esto es lo que queda del edificio, una torre y 4 paredes y poco más. Y vamos a empezar con el análisis, nos concentramos. Unidades bovis del monasterio Santa María d'Escarp. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 7000 es el límite, son unidades que están en el límite entre lo positivo y lo negativo. 7000 es el límite. De 7000 a cotas superiores son unidades positivas, energía positiva. De 7000 a cotas inferiores son unidades negativas, energía negativa. Así que bueno, es un lugar muy justo para estar. No es que sea malo, pero tampoco es bueno. Es un lugar entre el limbo de la energía positiva y la energía negativa. Para que nos entendamos un poco, es como neutro entre ambas energías, para que capten un poquito la idea. Y siempre podemos medir unidades bovis, o con péndulos, o con varillas. En este caso, una varilla de cobre, puede ser metálica, de otro material. Otros elementos que utilicemos como herramientas para medir. Bien, ahora vamos a hacer una panorámica del lugar, de lo que queda de este antiguo monasterio de la Granja d'Escarp, en la provincia de Lleida. Casi estamos ya en la comunidad de Aragón. Está entre el límite entre Cataluña y Aragón, justo en el límite. Así que bueno, vamos a hacer una panorámica del lugar. Esto es lo que queda, unas ruinas, nada más. Como detalles significativos, podríamos observar el detalle de una ventana allí, situada allí. Pueden ver esta ventana. Lo demás todo es reformado en etapas posteriores. Tiene su historia. Si lo visitan, pues verán unas formas ahora de las piedras que vamos a ver acto seguido. Es un antiguo monasterio, como pueden ver. Es una zona de bastante viento. Y fijaros en las formas de las piedras más antiguas. Estos sillares, estas piedras, fijaros los agujeros que existen de la erosión en estas piedras de muro.
estos sillares, fijaros. Aquí tendríamos la parte más antigua, abajo, y fíjense las formas. Esta parte reformada 100%, todo esto contiguo al monasterio. Esto ya es más reformado, de una época posterior. Pero vamos a ver por la parte de atrás del monasterio, vamos a ver lo que podemos encontrar, aparte de todas las rocas caídas. Fíjense el descuido de la zona, del lugar. Hay un descuido bastante monumental del sitio. Ahí pueden ver lo que era el campanario del monasterio. La zona está muy descuidada. Parece ser que la gestión la lleva la Diputación de Lleida, la Diputación de Lleida, y aquí lo que se puede observar es una mala gestión del lugar, debido a que prácticamente se va a caer todo. No tiene aquí ninguna actuación por parte de la Diputación y está bastante mal, las cosas como sean. Fíjense ahí el resto que queda de este embellecedor, de esta cripta. Fijaros las piedras más antiguas caídas, todo un completo desastre, todo aquí en el suelo, apilado. Aquí no hay actuación ninguna. Fijaros todo lo que queda, la parte posterior del monasterio. Y bueno, es una pena. Es una pena que estos lugares no se conserven en el tiempo, que nadie actúe sobre ellos y que no exista una política de conservación de nuestros monumentos, de nuestro país, que a un llamamiento que habría que conservarlos entre todos, cada uno poner de su parte para poder conservar la historia, que no deja de ser historia de nuestro país. Así son nuestras raíces y lo que ocurrió aquí, en este caso, formado por la Orden del Císter en 1213. Pues nada, aquí os dejo, espero que estéis bien, que seáis muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden a suscribirse, que es completamente gratuito, y pulsáis la campanita para recibir cada vídeo que voy publicando. Pues nos vemos en la próxima.